Bienvenidos a la entrevista a estudiantes universitarios en el nivel superior. Buenas, mi nombre es Daisy González. Esta ocasión participaré como comunicadora de esta entrevista para abordar la temática del currículum en la virtualidad. Le agradezco la participación a la licenciada Daisy García, la Magister Diana Montaño. También contamos con la presencia de la Magister Sayuri Sánchez y la licenciada Katy Bernal. En esta ocasión abordaremos la primera pregunta que la vamos a realizar a la licenciada Daisy García en calidad de docente. ¿Cómo asumir la enseñanza en la virtualidad en un contexto de aislamiento? Muy buenas, licenciada Daisy. Agradecida por la invitación a esta entrevista. Bueno, dirigiéndome a su pregunta, ¿verdad? Hoy en día asumimos las enseñanzas en la virtualidad con el contexto del aislamiento, concibiendo la formación de todos los docentes, primero que nada, como una práctica social transformadora que se sostiene en valores democráticos y a la vez valoriza el conocimiento como una herramienta necesaria para comprender y transformar la realidad que se está viviendo hoy en día. También se ha aprendido a enseñar desarrollando una relación con el conocimiento y promoviendo las reflexiones, actualizaciones en los docentes permanentemente en los diferentes marcos teóricos de referencias. También se ha valorado mucho las críticas como herramientas intelectual que ha habilitado otros modos de conocer, dando lugar a la interpretación, a las prácticas de cada docente en términos éticos y políticos, como asimismo recuperando el lugar asignado de los sujetos en los diseños curriculares. También en la formación docente. Cuando se expresan las necesidades de fortalecer la práctica de formación, implica también pensar el lugar de los estudiantes como los procesos educativos y reconociendo las fuerzas y con el juego en redes de una experiencia de saberes, historias, deseos y resistencia en cada espacio formativo. Muchas gracias por su participación. Abordaremos la siguiente pregunta en calidad de estudiante a la Magister Diana Montaño. ¿Cuál considera usted que es el desafío de los docentes en los tiempos de virtualidad? Buenas, licenciada Daisy, muchas gracias por la invitación. Como estudiante yo considero que el mayor desafío que tienen los docentes es el construir un tiempo de aprendizaje potente, donde la prioridad sea el estudiante en el sistema en condiciones de igualdad, para que cuando la pandemia o los tiempos de virtualidad hayan terminado, o más bien la pandemia, porque el tiempo de virtualidad puede sostenerse en el tiempo, ya que la pandemia lo que vino a hacer fue a enseñarnos de que debemos tener ambas opciones, la virtualidad y lo que sería la presencialidad. Y por ello es prioritario el fortalecimiento de trabajo en equipo entre los docentes, para que se posibilite el sostenerse y acompañarse y que al mismo tiempo se generen condiciones donde se puedan diseñar y poner en marcha propuestas de enseñanza más integradas para los estudiantes. Es importante señalar que para fortalecer este trabajo en equipo, recomendamos que se habiliten espacios virtuales entre los docentes en plataformas como lo son Zoom, Google Meet,
Teams y todas las herramientas que conocimos en tiempos de virtualidad, y que esto nos permita a los docentes dialogar y escuchar qué es lo que está pasando, qué es lo importante para el estudiante, dónde están las fallas, cómo están viviendo. Y sobre todo estas conversaciones les van a permitir a ellos crear un currículum o una enseñanza de lo que sería de qué es la manera más adecuada de darle la mejor enseñanza al estudiantado, donde ellos sean la prioridad y todos tengan las mismas oportunidades. Muchas gracias. Muchas gracias, Magíster, por su excelente intervención. La siguiente pregunta va dirigida, ¿verdad?, desde un punto de vista estudiante, a la licenciada Cata Ibernal. ¿Qué modelo didáctico se enfocan en el aprendizaje en las nuevas modalidades del currículum? Buenas noches, gracias por la invitación en la entrevista. Bueno, una de las técnicas didácticas virtuales es el uso adecuado de las plataformas en el aula virtual. Es relevante comprender que existen contenidos que son más susceptibles de ser aplicados a un entorno virtual, la cual parte que es necesario la búsqueda de investigación y el proceso de técnicas en actitudes para abordarlos. Una de las características es que parten de conocimientos previos y que fomenten que el participante relacione lo que aprenderá, que permitan el contenido con la propia experiencia, que sean interesantes y novedosas, que sean dinámicas, motivadoras, para retarlos en un proceso de aprendizaje, que a través de ellas se pueda construir integrantes que sientan esa participación en un proceso de construcción, que los alumnos puedan generar actividades de aprendizaje que permitan tomar la Muchas gracias a la participación de la licenciada. Tenemos algunos problemitas técnicos con la señal. Sabemos que esto es parte de la virtualidad. Debemos de tener muy en cuenta que al estudiar en un nivel universitario, virtual, todas estas cosas pues, nos afectan. Precisamente de esto se trata, de hablar acerca de currículum, poder modificar y tener consideración de que todos estos detalles pueden ser de beneficio, pero también tienen sus partes negativas y es donde debemos hacer los ajustes para que nuestros estudiantes puedan tener la mayor facilidad al momento de recibir la enseñanza. Bueno, yo quiero pasar con la siguiente rondas de preguntas, no sin antes pedirle a nuestra compañera presente Magíster Sayuri, que nos hable un poquito acerca de la función y el impacto que tienen las TIC, lo que es la distancia dentro del currículum. Háblanos un poquito sobre eso. Buenas tardes, licenciadas, gracias por la invitación. Bueno, en este caso el debate de las TICs y el currículum nace a raíz de dos enfoques. El enfoque sobre tecnología, de aprender sobre tecnología, y el enfoque de aprender con tecnología. Cuando nos referimos al enfoque de aprender sobre tecnología, nos referimos al desarrollo de nuestras habilidades en el manejo de las ofimáticas, y cuando nos referimos al enfoque de aprender con tecnología, nos referimos a cómo incorporamos esas herramientas tecnológicas al desarrollo de nuestro aprendizaje y conocimiento. Tenemos que saber también de que las herramientas tecnológicas han hecho un impacto tan grande que han hecho que tanto docente como estudiante y el mismo diseño curricular se vean en un proceso de transformación. En el caso del currículum, ha pasado de un currículum presencial a un e-currículum, o como otros le dicen, un currículum cibernético.
En un escrito que escribió Padilla en el año 2000, que se llamaba Tipos de indicadores, una mirada reflexiva, nos dice que el enfoque que va más directo a este debate de las TIC y el currículum es el enfoque de aprender con tecnología. En ese escrito ella nos dice de que incorpora las competencias de selección y organización de informaciones, de comunicación y de trabajo, así como las operaciones mentales y habilidades y aptitudes implícitas en esas tareas. Dentro del escrito también nos decía que el debate sobre currículum y las TICs en los centros educativos debe ser comprendido en el ámbito de la demanda según las políticas públicas que se tengan en los países y que estén sintonizadas con futuros proyectos que incorporen las herramientas tecnológicas dentro de los mismos centros. También voy a finalizar mi participación y agradeciéndole nuevamente, licenciada, de que este debate de las TIC y el currículum es un debate que ha venido desarrollándose constantemente a través del tiempo, tanto localmente en nuestro país como universalmente alrededor del mundo, y que seguiremos viendo por mucho tiempo, ya que las TIC son recíprocas según a los avances de la sociedad y tenemos únicamente que adaptarnos a ellas de acuerdo a cómo van apareciendo, surgiendo. Muchas gracias. Muchas gracias a usted por su participación, muy interesante. Quiero hacerle una vez más la pregunta a la licenciada García. ¿Qué experiencias educativas virtuales están potenciando la fuerza instructiva, lo colectivo dentro de la práctica de enseñanza? No se le escucha, licenciada. Gracias. Okay, gracias. Sí, disculpe. ¿Ahora sí me escucha? Bueno, nuevamente gracias por la oportunidad que me da esto referente a la pregunta que me realiza, ¿verdad? A pesar de que hoy en día la virtualidad está potenciando mucho a nivel nacional y mundial, ¿verdad? Esta es una herramienta de gran utilidad en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Como también hay que ver, en muchos casos, no es un proceso complejo y también costoso, ¿verdad? Pero si todos contaran con estas herramientas, sería fructífero y gratificante, tanto para los docentes como para los estudiantes. Y ya que optimizarían recursos reutilizando materiales, utilización de diversos roles en los profesores, como los tutores, desarrollar contenidos, entre otros. También hay que tener presente que la virtualidad nos implica la mejora no implica, perdón, a que seamos mejores docentes, pero sí un gran apoyo pedagógico, contribuyendo a las mejoras del proceso de enseñanza-aprendizaje. Hoy en día, ¿verdad? Nuestro desafío como docentes es construir un tiempo de aprendizaje potente, teniendo como prioridad sostener a los estudiantes el sistema en condiciones de igualdad, para que cuando esta pandemia pase, estén todos los estudiantes en las aulas de clase. Muchas gracias. Gracias a usted por su participación. La siguiente pregunta va dirigida a la magíster Montaño. ¿Cómo se puede asumir la enseñanza en tiempo de virtualidad? Bueno, muchas gracias nuevamente por el espacio, licenciada Daisy. Y bueno, cito a la señora Flavia Terigi, donde nos expresa que el proceso de especificación del currículum no se agota en las prescripciones y está condicionado por la apropiación que los sujetos hacen de él, donde nos indica que los procesos curriculares como procesos de aceptación, rechazo, redefinición operan sobre lo prescrito y contribuyen a transformarlo. Y es por ello que
sugerimos o cómo se puede asumir esta enseñanza en los tiempos de virtualidad mediante la organización de un calendario virtual donde podamos permitir y se pueda acordar entre los profesores la organización de fechas de envío y recepciones propuestas, ya que como lo indica Flavia Terigi, estos son, hay procesos de aceptación, de rechazo y esto se debe redefinir. Y son esas situaciones las que nos hacen volver sobre los diseños curriculares, donde puede definirse como ensayo y error. Tenemos que ver qué en el pasado funcionaba y qué ahora en el futuro debemos cambiar. Debemos leerlos, analizarlos. Las unidades, los docentes, las integraciones sucesivas que podemos proponer para hacer más accesible la construcción de conocimientos, donde se evite lo que sería la fragmentación y la sobrecarga a los estudiantes. Se vio mucho en la pandemia de que algunos docentes se ceñían a lo que sería el plan de estudio o el currículum que tenían para las materias y querían sobrecargar a algunos estudiantes con una cantidad de asignaciones. Entonces, no podemos comparar lo que sería la época presencial con la virtual. Muchas veces se irrespetó el horario de los estudiantes y esas son cosas que ellos deben reunirse y evaluar. Y por eso, bueno, consideramos que la mejor manera de esto es rediseñar el currículum de algunas materias para ver qué es lo que funciona hoy en día con la virtualidad, que antes quizás sí funcionaba para lo presencial, pero hoy en día se debe modificar. Muchas gracias. Gracias por su participación. La siguiente pregunta va para la licenciada Bernal. ¿Cómo se configura el currículum de formación en la construcción de enseñanza y aprendizaje? Buenas. Bueno, referente al currículo en la formación, es un punto de llegada de un complejo proceso de elaboración. Los procesos curriculares se especifican en medio de acciones, transformaciones que contribuyen a redefinirlo de una serie de ámbitos o escalas. Fortalecer las prácticas en la formación de docente implica pensar el lugar de los sujetos en la configuración de procesos educativos y reconocer la fuerza de intersubjetividad puesta en un juego de redes de experiencias, saberes, historias, deseos, resistencia, constituida en un espacio formativo. Valorar la crítica como herramienta intelectual que habilita otros modos de conocer, dialogar, escuchar al colectivo o al docente, abrir esas conversaciones de que se puedan asumir un oficio de enseñanza en las actividades que generan una articulación de tiempo considerando la virtualidad. En esto de demandas por los docentes debemos pensar en que en las propuestas individuales se pueden tener como se puede construir un funcionamiento particular de que las instituciones pueden ser diversos contextos que generan prácticas de enseñanza y que materializan y generan articulaciones en propuestas de enseñanza hacia un estudiante. Muchas gracias. Y ya con esto concluimos pues, nuestro tiempo de preguntas, respuestas, este interesante tema. Y cerramos con la Magíster Sayuri. Me gustaría preguntarle, que me hable a manera general, ¿cuáles son los retos a los que se enfrenta el docente y también los estudiantes en la educación a distancia, tomando en cuenta el currículum? ¿Qué usted considera
que es como reto para ellos, para ambos, en cuanto al currículum se refiere? Bueno, licenciada, gracias de nuevo por la invitación. Esto, en mi opinión muy personal, los retos a los que se enfrenta el docente y el estudiante son múltiples. Empezando porque los docentes actualmente se resisten a los cambios. Al resistirse a los cambios, no llevan, es como quien dice, esa didáctica o ese conocimiento que ellos mismos tienen, no se lo llegan a transmitir al estudiante de manera que ellos consideran. ¿Por qué? Porque ellos enseñan con un sistema ya a la antigua, que es un término que los profesores deben conocer, que es el conductismo. Entonces, ¿qué sucede con los estudiantes? Los estudiantes desde el 90 a la actualidad han nacido en una era tecnológica. Eso todos lo sabemos. Entonces, el estudiante ya va más avanzado en cuanto al docente y al profesor. Entonces, se enfrentan a infraestructuras escolares, que muchas escuelas no están bien adaptadas, ni preparadas, ni abarcan tampoco la capacidad estudiantil que les llega. En cuanto al estudiante, muchos estudiantes no tienen cómo comunicarse con el profesor. Muchos de ellos a veces no tienen ni un celular, una computadora, ni siquiera un uniforme para llegar a las escuelas. Entonces, tenemos políticas pobres. Los docentes tienen que enfrentarse a unas políticas del país muy pobres en cuanto a educación. Nos enfrentamos a que los estudiantes igualmente, muchos no quieren, o sea, quieren ir a la escuela solo por ir a la escuela y no ir a aprender. Entonces, yo considero de que aquí debe haber políticas públicas, primero que nada, que ayuden tanto al estudiante como al profesor, y que hay que actualizar al profesor, más que nada actualizarlo, y también considero que muchos profesores jubilados, en mi opinión muy personal, ya hay que retirarlos porque siento que siguen todavía enseñando al estudiante a un sistema antiguo, y entonces ya no estamos en el sistema antiguo, necesitamos avanzar. Y en ese sentido no estamos avanzando, la verdad. Y finalizo mi aporte con eso. Cada una de ustedes por su tiempo. Una vez finalizadas las preguntas, podemos llegar a determinar la siguiente conclusión. Los niveles de concreción curricular son importantes, ya que son aquellos que nos permiten la comprensión en cada proceso educativo, así como la innovación de todos los contenidos. Esto nos ayuda a mejorar la calidad educativa para el país, para los estudiantes, para los docentes. Un factor importante es la planificación. Ella es la que nos ayuda, nos sirve como guía para poder llevar, orientar y desarrollar un currículum a nivel nacional donde sea eficaz para todos los estudiantes. De esta manera concluimos nuestra entrevista con este interesante tema, el currículum y la virtualidad. Agradezco una vez más la participación de cada una de ustedes y esperamos mejorar la práctica y el beneficio en cuanto a educación se refiere para todos nuestros estudiantes. Muchas gracias. Gracias, licenciada, por Gracias, buenas invitarnos a este debate. Gracias por la invitación.